2020 y nos acompañan varios referentes de la comunicación aquí en Uruguay. Tenemos a Lauro Pouso, que es docente aquí de la Universidad Ort y especialista en comunicación institucional y corporativa. Pipa Stein, que es director de la agencia Notable, especialista en publicidad y marketing. Martín Aguirre, que es abogado, director y editor responsable del diario El País. Y Andy Rosenblatt, que es director ejecutivo de Metropolis Films y está aquí como referente de audiovisual. Como decía el decano, mi nombre es Gonzalo Frasca, soy diseñador de videojuegos, catedrático de videojuegos y diseñador de productos digitales. Bueno, estamos acá para hablar de comunicaciones. Yo le voy haciendo distintas preguntas. Va a ser todo... Estamos hablando del 2020. Yo quiero empezar por decirles que yo la primera vez que vi un módem dije, esto no va a servir nunca para nada. Así que pueden equivocarse. Estamos acá para pensar hacia dónde se va, cómo se va a construir la comunicación en el futuro, pero podemos aventurar también qué cosas son más inciertas. ¿Qué es lo que más les sorprende? Empezamos contigo, Laura. ¿Qué es lo que más te sorprende hoy en tu rubro que hubieras dicho, jamás me imaginé que iba a pasar hoy, que la tecnología, que el futuro iba a cambiar tanto? Hay algo que nunca deja de sorprender porque creo que es inherente a lo profundamente humano, que nunca deja de sorprender y de emocionar. En particular en lo que yo hago, que es la comunicación en las empresas, en las organizaciones, en organizaciones de distinta índole, yo creo que hay una vuelta muy interesante al valor de las relaciones, ¿sabes? Yo creo que en definitiva estas nuevas plataformas digitales de comunicación que te dan esta sensación de ubicuidad y de que podés ser exhaustivo en todo y que estás disponible todo el tiempo, en definitiva han hecho repensar mucho cuál es el lugar de mi vínculo con los demás. Y creo que en nuestra profesión, los que estamos en contacto, la comunicación organizacional es una profesión de pata en la calle, no es que vos estás sentado atrás de un escritorio pensando cosas, sino que permanentemente te estás relacionando y vinculando con los demás. Creo que ha habido una vuelta muy interesante y humanamente muy interesante al valor de la relación con otros, a estar como, incluso en los ámbitos intraorganizacionales, ¿no? Dejar un poco de lado por ahí esta como tendencia exacerbada a las intranet, a las comunicaciones a través de los emails que muchas veces pueden generar falsos conflictos y demás, y empezar a volver a reunirse. Hay una vuelta al convivio. Yo creo que además, estos chicos que no sé, que tendrán 20 años o 25 años en 2020, que es un desafío interesante, no les ha tocado una época fácil, ¿viste? Porque les estamos dando un mundo que está bastante complicado, un mundo que está en guerra, un mundo que está convulsionado, donde pasan un montón de cosas todos los días, y entonces esta vuelta a repensar cómo nos estamos vinculando está cada vez más presente en nuestra disciplina. Y es la importancia de estar con el otro. Mediatizadamente o no, yo creo que el asunto de la mediatización, de las plataformas y demás, es secundario. Yo creo que lo que ha alertado ha movido algo de la soledad, ¿viste? Y yo creo que, por ejemplo, recién Eduardo mencionaba Facebook, por ejemplo. Yo creo que el gran acierto de Facebook como negocio es darse cuenta que la gente estaba más sola. Y bueno, y ahora la gente quizás a través del uso de esa plataforma está buscando, decías hoy en la previa, qué lindo que es relacionarse con otro, decía él en la previa. Y yo creo que eso es lo que está pasando, es lo que más conmueve de la comunicación entre personas. Muy bien. Martín, en tu rubro, yo voy a dar un ejemplo. El otro día, después de las elecciones en Estados Unidos, me colgué mucho con el Washington Post. Dije, ¿cómo hago para suscribirme? Y vi que la mejor manera era pagarle a Amazon, lo cual me pareció una cosa muy, muy extraña, ¿no? O sea, para suscribirme a un diario tenía que ir por otro lado. Muestra un poco también cómo el periodismo ha cambiado radicalmente en los últimos años. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que más te sorprende a vos en tu rubro? Ha cambiado mucho. Bueno, ahí lo que hay que aclarar es que es el mismo dueño, ¿no? Claro. Claro. Es un pequeño detalle. Sí. Para mí lo que más me sorprende, que más ha cambiado, es que yo que tuve la oportunidad de pasar por distintas áreas en una redacción. Antes había como una situación en la cual cuando vos estabas en un medio, estabas como en la punta de la pirámide y el resto de la gente, de los mortales, estaba por allá abajo condenado a recibir lo que vos le dabas, ¿no? Me parece que el gran cambio que hay es la horizontalización, si querés, o el hecho de que los avances tecnológicos están obligados a estar mucho más pendientes de lo que la gente opina y quiere de tu trabajo. Hoy en día es impensable estar en una redacción y no estar midiendo analytics, viendo a ver qué es lo que la gente lee.
antes se hacía, pero de una manera más a ojo, y había mucho más margen como para que uno dijera, esto es lo importante, esto tenés que leerlo. Hoy en día es cada vez más, tiene más peso la opinión de la gente y la opinión el juicio que hacen de tu trabajo, ¿no? Estás como con la lupa puesta arriba de lo que haces todo el tiempo. Y eso, por un lado, es muy desafiante, por otro lado, es muy estresante y sobre todo te obliga a una responsabilidad que antes parecía más diluida, ¿no? Hoy en día está realmente presente y te obliga a un cuidado y a una atención al detalle que antes se podía pilotear de una manera más liviana. Gracias. Pipe, hoy justo leía, veía en realidad el video en YouTube de Jimmy Fallon con Metallica, que además estaban tocando una guitarra de juguete diseñada en Uruguay y decía, Dios mío, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿cómo haces para aprovechar esa situación? Y pensaba en publicidad y pensaba muchas veces en relaciones públicas, sobre todo cuando hay un problema grande, pero cuando pasa una cosa así tan buena, capaz que ese video en 2 días lo vio todo el mundo, después se olvida, ¿no? Entonces, como que también el marketing tiene que estar a una velocidad. Yo sabía que antes en publicidad se dormía poco, ahora no duermen más. Sí, lo que pasa es que vivimos en el mundo de la inmediatez que atenta contra la calidad, ¿no? Es decir, cuando pienso en el 2020, me gustaría llenar de ilusiones a los que vienen, pero se está valorando mucho más que sea ya que sea bueno. Me pregunto si en algún momento vamos a volver a pensar en el hecho de que sea bueno. Como todo tiene que ser ya, tiene que ser permanente. Y como tiene que ser permanente, tiene que ser barato. Si trabajás para clientes en Uruguay, venden más o menos lo mismo que el año pasado. Sin embargo, tienen que hacer muchas más cosas en términos de comunicación para encontrar a su audiencia. Por lo tanto, esa fragmentación hace que los presupuestos sean mucho más chicos para todo lo que pueden hacer. Entonces la calidad empieza a bajar y el ingenio tiene que subir y la creatividad tiene que subir. La estrategia tiene que estar siempre, la idea tiene que estar siempre, eso ni que hablar. Pero esto del ya, ¿no? Donde ya no compramos long plays, sino que compramos canciones sueltas, que pueden ser una sola y que terminaron, empieza a tener un mundo que se llena de información, pero donde me pregunto si la gente realmente va a poder darse cuenta que sí, que no, ¿no? En definitiva, lo que está pasando es eso, estamos pensando ideas que antes no pensábamos, sobre todo me refiero al formato, ¿no? El tipo de contenidos, porque la publicidad tiene que no parecerse a la publicidad, esto no es nuevo lo que estoy diciendo, cuando uno va a un congreso de publicidad lo escucha mucho, pero creo que vale la pena comentarlo, a la gente le interesa lo no publicitario, las marcas lo van entendiendo y de creadores pasan a ser curadores muchas veces de otro tipo de contenidos. En definitiva, lo que empieza a pasar, y termino diciendo que, por ejemplo, una anécdota, ya tuvimos en la agencia una reunión porque estamos reorganizando la forma de trabajar, reorganizando los equipos, estructuras, etc. Y todos sabemos que es por 8 meses, ¿no? Porque de vuelta vamos a tener que hacerlo, porque todo el tiempo es insuficiente. Si me preguntás si me hace feliz, no del todo, pero quiero sobrevivir como agencia y como respuesta. Hoy un cliente me preguntó qué servicio le va a dar la agencia en la respuesta a redes sociales sábados y domingos, respuesta en vivo, ¿no? Y yo los sábados quería estar con mis hijos, no quiero estar pendiente de la pregunta del cliente. Ahora, ¿puedo? ¿No puedo? Estamos contratando gente de un perfil que antes no contratábamos, porque se requieren nuevas habilidades, porque se planifica de otra manera. Y además porque estamos viviendo en un mundo, bueno, les cuento para la gente que está viendo en YouTube esto en Perú, que estamos en una primavera uruguaya donde hoy hace mucho frío, ¿no? Es decir, tenés que bajar la ropa de verano sin sacar del placar la ropa de invierno, por lo tanto no te entra la ropa, ¿no? En definitiva no te entra la ropa porque convive todo. Lo que está pasando es que hay un mundo que llega, pero otro mundo que no se fue. Que es importante entender eso. Todo el tiempo hablamos de la tendencia porque estamos muy seducidos por lo nuevo, mucho más que por lo bueno. Lo nuevo nos fascina. Nos queda el iPhone corto en 2 minutos, nos queda todo corto en 2 minutos, es efímero, cortó, se fue, pim, pum, pam. Ahora, en fin, lo que está pasando es que ese mundo nos interesa desde lo que hablamos en los congresos, lo que hablamos todo el tiempo, hay que prepararnos para ese mundo, pero al mismo tiempo hay gente que sigue mirando tele al mediodía.
Pero por supuesto, aparte la noción del mundo siempre es personal. ¿Entendés lo que te quiero decir? Está acotada a lo que para vos es el mundo, para tus pares, para tu grupo de pertenencia. El mundo está muy lejos de ser un mundo hiperconectado, el mundo que vivimos. Digo, eso es así. Hay chiquilines que no pueden ir a la escuela. Entonces el mundo, en nuestro mundo, es un mundo muy, muy acotado. Eso es lo que nos está pasando, nos estamos aislando. Bueno, conectando y un poco también las cámaras de eco que se hablaba mucho ahora en la elección de Estados Unidos de cómo todos los demócratas solo leían a los demócratas, como todos los de Trump solo leían a los de Trump. Claro. ¿Quién era de Trump? ¿Quién escribía sobre Trump? Yo no me enteré, no Ocho diarios conozco que no sabemos ninguno. cuáles eran. No conozco ninguno. Pero hay un servicio que pagás y te presentan un votante de Trump. Hay un montón. Andy, vos aquí en Uruguay empezaste a armar imágenes en un país donde había muy pocas imágenes y hoy día en la audiencia que tenemos acá, en el teléfono, debe haber más minutos de video de los que se filmaron, digamos, profesionalmente en Uruguay en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende? Más allá de la tecnología, más allá de eso, en tu rubro, el audiovisual, ¿qué es lo que decís? La verdad que esto no me lo hubiera venido a venir. Bueno, yo creo que lo primero, por más que ya sea información repetida, lo que no deja de sorprenderme es el efecto de la democratización del acceso a la producción, a los medios, ¿no? Lo que te permite la tecnología y lo que hace que mucha gente hoy use el audiovisual como un medio de comunicación regular. Y lo otro es que cada vez más la gente capaz está a los niveles más bajos etarios, ¿no? Hoy te encontrás con gente de 17, 18, 19 años que son tan súper completos en sus capacidades de comunicar, ¿no? De producir, de editar, en lo tecnológico, pero también en lo conceptual, ¿no? Y eso es un desafío para las instituciones educativas, supongo, y incluso para empresas como la nuestra, donde tenés que estar buscando todo el tiempo talento nuevo, creatividad, directores, fotógrafos y técnicos, y armar equipos potentes para justamente tratar de lograr, hoy recién Pipe hablaba de lo bueno o lo ya, y siempre tratamos de hacer lo bueno, pero las realidades te obligan a también hacerlo ya, y hay que ver cómo vos mantenés a tu trabajo y el nivel de tu trabajo parejo en ambos escenarios. Entonces, eso es un desafío grande que tenemos. La verdad que, por lo menos en mi caso, más allá de mi poca capacidad de predicción de futuro de los módems, un poco se dio vuelta un poco la tortilla. El mes pasado estaba vendiendo un producto educativo digital para escuelas en México. Estaba reunido con un montón de potenciales clientes y venía muy bien la presentación. Y al final, me guardé para el final, digo, y además funciona sin Wi-Fi. Y ese fue el momento que se cayeron todos. O sea, me dijeron, ¿en serio? ¿Sos la primera persona que nos viene a vender productos digitales? ¿Y por qué no anda Wi-Fi? Porque Wi-Fi no anda en las escuelas. Y todos me dijeron, sí, pero nadie jamás, o sea, nadie de la competencia de un rubro que es bastante grande a nivel global, hasta por lo menos ellos, que son gente, una empresa muy grande, habían escuchado jamás. Y eso es un poco también el tema de la movida de ayuda. La tecnología está todo bien, pero también tenés que ser suficientemente perspicaz para darte cuenta cuando la tecnología tiene sus límites. Y ahí es justamente cuando decís, alguien me está escuchando, ¿no? O sea, no solo me quieren vender un aparato que haga cosas. Uno de los temas vos hablabas, Laura, de que estamos en un momento de transición. Desde los griegos venimos diciendo eso, pero yo creo que ahora es verdad. Y tengo argumentos para decirlo, que es, si cualquiera de nosotros hubiera nacido hasta el siglo XVIII, hubiéramos sido o campesinos o más de casa, ¿no? Y después se fue inventando distintas categorías, obreros, oficinistas, pero en los últimos 10 años, 15 años, están creándose muchos más nuevos tipos de trabajo que antes no existían. Y esa es la pregunta central, ¿no? O sea, para la comunicación, para aprender comunicación, para la gente con la que ustedes trabajan, para la gente joven con la que ustedes trabajan, ¿cómo preparamos? ¿Qué necesita hoy un joven para un futuro incierto que no sabemos? El smartphone todavía no cumplió los 10 años, ¿no? Y cambió
prácticamente casi toda la comunicación, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la gente joven para un mundo que no sabemos realmente, literalmente, cómo va a ser? Laura. Me quedaba con alguna de las cosas que decía Andy. Pienso que es cierto para varias disciplinas y un poco también lo que decís de cómo se vuelve a estructurar tu empresa, que le pasa a muchas empresas, que tiene que ver con que tenemos chicos que son mucho más jóvenes que nosotros, podrían ser nuestros hijos, que son mucho más competentes que nosotros mismos en un montón de lenguajes nuevos porque nacieron en una época donde los pudieron no solamente apropiar, sino volverlos parte de su cotidianeidad. Yo en particular tengo una hija de 10 años y no le reprimo nada de la tecnología. Me parece bien que ande con esto, porque es su mundo y su universo. Pero sí lo que siento es, también pensando en la perspectiva de lo que vendría a ser mi mundo y el mundo de los jóvenes que me rodean, es que nosotros lo que le tenemos que dejar es empezar a cultivar la autonomía. Que eso es una de las principales problemas que yo noto que tienen, porque después en todos estos universos y lenguajes funcionan mejor que yo, no tengo nada que enseñar yo ahí. Al contrario, tengo mucho para recibir y para intercambiar. Pero me parece que la autonomía se adquiere cuando uno hace una especie de proceso iniciático. Y de alguna manera las universidades, yo siempre pienso que la educación universitaria debería ser tan obligatoria como lo que es la escuela y el liceo. No con la funcionalidad de impartir un diploma o generar una profesión, porque un título universitario puede ser el final de algo, puede ser el inicio de algo. El inicio de un camino. Entonces, la universidad cumple esa función de volverte autónomo. ¿Y cómo te vuelves autónomo? Aprendiendo a pensar por vos mismo. Entonces, en una época de inmediatez, donde se pondera raro si está bueno o si está rápido, digamos, o si es rápido, y donde hay una sobreabundancia de información, y donde además los tipos son los dueños de las herramientas de producción, porque las manejan mejores que los grandes expertos muchas veces. Bueno, cómo aprender a pensar por uno mismo. Y ese es el gran desafío. Y para eso hay que hacer un proceso iniciático que tiene que ver con aprender a leer, aprender a contar, aprender a escribir y aprender a pensar en un mundo donde tiene que tener muchos horizontes, no solo el que consumen habitualmente. Yo creo que el principal desafío es ese. Cuesta, porque es difícil dialogar muchas veces desde un lugar donde uno se supone que es el viejo maestro que detenta el conocimiento y que lo imparte a gente que viene con hambre de conocimiento. Y acá no estamos con gente que viene con hambre de conocimiento. Estamos con gente que viene con hambre de iniciarse a algo. Porque estas estructuras son confortables de alguna manera, ¿entendés? Las inmediatas, la del smartphone, las de qué sé yo, que puedo tener todo lo que quiero, que puedo verme a mí mismo, cultivar el autorretrato, fotografiarme por partes, qué sé yo. Bueno, ¿y cómo es verse entero? Ese es el principal desafío y esa es la misión de la universidad, desarrollar autonomía. Y en periodismo, o sea, hoy día, o sea, ¿qué es lo que pensás, más allá de lo clásico, ¿no? Que saber leer y escribir ya en todas las profesiones empieza a ser un desafío, no es poco, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, ¿qué te parece que es? Mirá, yo creo que como en casi todas las cosas hay dos canales, ¿no? Por un lado tenés la mecánica, las herramientas que utilizás para hacer tu trabajo. En ese sentido, vos lo que pedís es la máxima apertura y la máxima disposición a ir aprendiendo sobre la marcha las nuevas herramientas, las nuevas posibilidades que tenés para hacer tu trabajo. Pero después, en el fondo, particularmente en periodismo, hay una cosa que yo creo que cada vez se tiene que valorar más, que es una cosa que te enseñaban en cierta medida los veteranos en las redacciones, que era una cuota muy saludable de escepticismo, ¿no? Que es, en esta época en la que hay tanta innovación, tanta novedad, tanto humo por todos lados, es tener ese sexto sentido de empezar a detectar qué es humo y qué es verdad, ¿no? Y yo creo que en un momento donde hay tanta sobreabundancia de información, donde la gente recibe información de todo tipo por todos lados, el rol del periodista cada vez es más importante tener una cuota saludable de desconfianza y de escepticismo y saber, no, pará, esto es de acá, esta información que estoy recibiendo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cómo lo chequeo? ¿Cómo lo averiguo? Y presentarle eso a la gente. Yo creo que a medida, sobre todo a medida que entremos más en esta era que para nosotros es muy actual y muy presente, pero como para mucha gente todavía recién está empezando, se va a valorar cada vez más esa capacidad de poder separar la paja del trigo, ¿no? Y qué es lo importante y qué es lo que está ahí en la vuelta haciendo humo y generando ruido. Y vos, Pipe, contame, cuando entrevistás a alguien así, yo cuando entrevistaba potenciales empleados, a veces decían alguna frase
muy pocos, ¿no? Y decía, mira, esto, por ahí hay algo que es interesante. ¿Qué te parece que hoy tenemos que buscar en comunicadores para que puedan desempeñarse bien en un trabajo que, como decías, tiene ciclos de capaz de 8 meses? No sé. No sé. ¿Está bien? No sé, no sabría decirte exactamente. Estaba escuchando, más que pensar lo que te iba a decir, estaba escuchando lo que decían los compañeros acá. Y los jóvenes manejan la herramienta y a nosotros nos sorprende porque no la manejamos. Pero los jóvenes no manejan la estrategia. La estrategia se aprende. Hay que entender una cosa. Una cosa que vos manejes la herramienta y otra cosa que vos sepas qué hacer con una marca. A dónde tiene que ir y a dónde hay que llevarla. Eso lleva años de trabajo. Y eso hay que venir a aprenderlo. Digamos, no hay que confundir. Acá estás con tipos que tienen de 40 años para arriba, entre 40 y 56. ¿No? Acá estamos, nosotros. ¿Está? Y lo que nos pasa es que, claro, cuando vemos tipos que se manejan con una soltura en el mundo donde nosotros no tenemos esa soltura, no paramos de destacarlo. Ahora, como esta gente está mirando, lo que yo le digo es, pará. Hay cosas que no se hacen desde tu casa. Tenés que trabajar en equipo, porque el equipo es lo que te alimenta. ¿Viste? Hay cosas que no. Hay cosas que tenés que venir a aprender, que es, en términos estratégicos, cómo habla una marca y cómo no habla. Hacia dónde, qué pasa con la gente. Porque, de vuelta, se trata de pensar también qué no ha cambiado y qué no va a cambiar nunca. El amor de una madre, por ejemplo. El amor de una madre. Generar una emoción, despertar una emoción en el otro, haciendo publicidad. Pensemos que nosotros hacemos publicidad, nadie quiere ver publicidad, nadie nunca la quiso ver y nadie la quiere ver ahora. Y encima antes te interrumpíamos y ahora encima te pedimos que nos elijas. Porque cada uno es el gerente de programación de su propia vida, hoy en día. Entonces, ¿cómo hacemos para que la otra persona sienta algo? Por algo que evidentemente te quiere vender. Si habrá que aprender, si habrá que explorar, si habrá que probar. A mí me interesa entrevistar gente interesante, gente con la cual la charla valga la pena. A mí me importa que mi hija esté con la tablet, me parece bárbaro. Pero a mí me conmueve cuando está con un libro en la mano, que por suerte tiene la misma edad que la tuya. Y cuando yo veo... No se puede leer de la tablet, ¿eh? No, está bien. No, pero me conmueve el papel, me sigue conmoviendo el papel. Me siguen pasando... Es lo que me pasa a mí. Yo sigo viendo a mi hija con un libro y a mí me sigue pareciendo que algo está bien cuando tiene un libro en la mano, ¿no? Porque la tablet se puede leer un libro, que no es lo que hace justamente mi hija, sino que es lo que pasa, pero en el libro profundiza. Porque el libro es un tema que va hasta el tuétano. Entonces, de vuelta, es gente que tenga una formación, por supuesto, que tenga un título, vale la pena, pero sobre todo que tenga una vida interesante y una mirada interesante para aportar, y una mirada diferente. En este país la diversidad no se encuentra. Creemos que somos diferentes, pero somos todos iguales. Cualquier tipo que ha viajado se da cuenta que no hay nada más igual que un uruguayo con otro. Es decir, es lo más igual que viste en tu vida. Creemos que ideológicamente somos diferentes, ¿no? Y estamos a un milímetro uno del otro. Lo que pasa es que acá pensamos que somos diferentes porque estamos en la pecera. Cuando te vas de la pecera te das cuenta que es diferente, ¿no? Pero en definitiva, aportar cierto nivel de diversidad desde tu propio interés y de tu propia voz suma, porque nosotros, y si me permito nombrar a Martín, empezamos a contar historias. El periodismo cada vez cuenta más historias interesantes, son contadores de historias, más allá de las noticias. También contadores de historias, entre otras cosas. Hay análisis, hay una cantidad de aspectos, pero también hay historias. Con Andy, las veces que hemos ido a buscar historias, hemos viajado juntos a Isla Faroe, hemos viajado juntos a África, hemos viajado juntos a Nueva York a buscar historias y a construir historias. Realmente paga él. Las comidas y eso, porque es un tipo genial. ¿Qué tenés que hacer la semana que viene? Claro. Pásame un mensaje. Pero en realidad trabajamos de contar historias. Entonces, gente que tiene lo que contar, mundos que ha vivido, contactos, que tenga películas en la cabeza que valgan la pena, ¿no? Y gente que haya visto, porque hay un problema. Así como un tipo que en la redacción solo mira redes sociales no sirve, un tipo que en una agencia de publicidad solo mira YouTube no sirve. Lo de YouTube ya existe. Claro. Busca en otro lado. Justamente hablaba de miradas, Pipe, más allá de un reel, ¿no? Que me imagino que todo el mundo tiene un reel hoy, ¿no? Antes decía, todo el mundo tiene una idea para una película en Hollywood, o por lo menos en Los Ángeles, y hoy en día me imagino que es mucho más fácil para un joven tener armado su producción audiovisual por lo que hablamos de las herramientas. ¿Qué se necesita más allá de eso? No, bueno, yo cuando contratás a gente, lo que uno busca y lo que se necesita de alguna forma es, tenés 3 áreas en la área audiovisual, ¿no? Creo que lo más importante es
la historia, ¿no? Sea para contar un contenido publicitario o una historia de una película, es el tipo que le conmueva las historias. La otra área es un área técnica, o llamar especialmente lo visual, ¿no? La parte de fotografía. Y la tercera área es el área logística, ¿no? En el área audiovisual, todo lo que implica el área de producción, hay que tenerla claramente diferenciado. Y hay gente que piensa que es buena para un área y en realidad, sin saberlo, brilla mucho más en otra. Me ha pasado muchas veces que he entrevistado gente que ha venido para trabajar en un área y descubriendo su vida en la entrevista, como decía recién Pipe, ¿no? Viendo que tenía otras áreas más interesantes que contar, he tratado de guiarlo hacia ese lugar. Pero yo creo que hoy, sin duda, es, como dije recién, saber contar historias, conmover, motivarse, o saber mover gente, ¿no? Logísticamente, o saber pintar cuadros, ¿no? Cuando digo por pintar cuadros me refiero al audiovisual a generar imágenes lindas, conmovedoras, con calidad, que llamen la atención, que atraigan. Pienso que es de lo que están compuestos las cosas que hacemos, o nosotros, o que hace cualquier productor audiovisual. Pero creo que la base de todo, sin lugar a dudas, es la historia, porque sin eso no tenés nada. Y para terminar, brevemente cada uno, yo les voy a contar, yo a mis alumnos, no importa, yo doy varias materias acá en la universidad, a todos en una clase les doy hacemos simulación de entrevista de trabajo y pedido de aumento de sueldo, que es algo que a mí me hubiera gustado aprender en la universidad, ¿no? Y todos hasta ahora, empiezan la entrevista de pedido de sueldo, de aumento de sueldo. Hola, creo que me merezco, y a lo cual yo digo, yo me merezco un pony, ¿no? Y ahí les explico que hay que negociar, que merecerse, bueno, sí, yo el Nobel de literatura, porque hago música. Y más allá de que haya sido en la universidad o no, pero para cada una de sus áreas, ¿qué les hubiera gustado haber aprendido? Que tuvieron que aprender un poco a los golpes, o cosas que jamás imaginaron que en comunicación iban a tener que aprender. Laura. Ay, me mataste con esa pregunta. Sí, te maté, pasamos pero a otro y pensás. Es tremenda la pregunta, porque en realidad ¿qué por aprender es? Mira, yo te digo algo de la tarea docente más que de la profesión, porque es una profesión que es muy exigente en la medida que te obliga todo el tiempo a algo que obliga poco el mundo contemporáneo, que es a desarrollar la empatía con los demás, a ponerte en el lugar del otro. Por ende, estás siempre aprendiendo algo, porque todas las personas quizás no sean diversas, pero son distintas. Y eso es como el principal desafío de la profesión. Eso, ¿cómo se aprende? Se aprende en la práctica. Entonces, no tengo como un debe en el sentido de lo académico. Es más, te voy a decir algo. En la época que yo estudié, la disciplina que yo enseño no existía. Por ejemplo, no existía formación universitaria, para darte una idea. Entonces mi formación es en otro campo y lo aprendí en la práctica. Pero sí puedo decirte algo de la tarea docente, ¿no? De lo que queda por aprender de la tarea docente. Porque este es uno de los grandes desafíos que tenemos los maestros, que es cómo enseñar. Este es un problema. Nadie nos enseñó cómo enseñar ahora, en esta época bisagra. Y hemos tenido grandes maestros, yo los tuve. Quizás no sé si esos grandes maestros hubiesen funcionado hoy. Estoy segura que sí, por el grado de humanidad y el desarrollo de encontrar en el otro lo que hay para pulir. Pero creo que el principal desafío que tenemos es encontrar dónde está el talento de la otra persona para desarrollarlo. Porque las generaciones más nuevas están llenas de pequeños talentos, llenísimas, pero después está, viste, como el corazón de la piedra. Y esto es lo más difícil. Me gustaría que alguien me lo hubiera enseñado, pero creo que no se puede enseñar, ¿sabes? Bueno, por lo menos aprender. Sí. A veces cosas no se pueden enseñar, pero que hay que aprender. Vos, Andy, ¿qué cosas tuviste que aprender y que no te imaginabas? Que has dicho, esto no tiene nada que ver con
con mi rubro y sin embargo te resultó esencial? No, bueno, sin lugar a dudas los idiomas, y yo lamento mucho no haber aprendido más idiomas, habiendo podido hacerlo, y dentro de los idiomas incluyo también a programar, algo que hoy me encantaría conocer para entender el mundo actual y el mundo del 2020, ¿no? Y no digo que no me siento un día que tenga un rato para empezar, pero creo que eso, idiomas y el idioma de la programación. Mi abuela, una abuela alemana, inmigrante, siempre decía, tenés que aprender alemán, y yo decía, ¿para qué? Decía, aprendí inglés, ¿no? Hoy, con clientes de Alemania, con un hijo que volvió, que se fue para Berlín, la verdad que me acuerdo mucho de ella porque, además del alemán, otros idiomas me encantaría manejar para entenderme mejor con la gente, lo que sucede con ellos, y aprender más. Los idiomas es una cosa que a veces no se le da tanta importancia y sí, después lo de la globalización no es joda, ¿no? Pero es un término técnico académico. ¿Vos, Martín? Bueno, lo primero que me gustaría haber aprendido es estar del otro lado del planteo del sueldo. O sea, cómo decirle que no a una persona y no matarlo, porque a mí me gustaría decirle que sí a todos y no puedo, entonces eso es una situación tremendamente Hay un libro de Carlos tensa. Marx que yo lo tengo siempre hablado de él. Claro. Es muy interesante para eso. Incluso hay versiones abreviadas, si querés, incluso para niños. Esa es una de las cosas que más trabajo me da. Pero, pero más allá de eso, en el tema netamente profesional, hay un tema, yo soy abogado, no estudié comunicación, entonces capaz que ahí, aunque tampoco creo que es algo que se pueda aprender en la universidad, es algo que es un oficio, que es el manejo de fuentes, ¿no? Que Sí. para un periodista es clave. Y yo siempre pensé en el periodista, el tipo que estaba escribiendo, aislado del mundo, y la realidad es que si no tenés ese contacto con la gente, si no tenés esa capacidad de sacarle a la gente esa información que es valiosa y que es lo más difícil de que la persona te la conceda, porque necesitas ganarte la confianza, necesitas una cantidad de cosas, no tenés nada que escribir. Y eso es algo que es clave y que es difícil de aprender y más difícil de enseñar. En el caso mío, creo que fue el networking, ¿no? El entender que en este rubro hay que conocer gente Claro. y que no es de Claro. falluto, ¿no? De querer hacer amigo por interés, sino que, al igual que pasa en el amor, muchas veces la otra persona también te quiere conocer, ¿no? Esa Claro. sorpresa. Y la Eso clave que uno, es eso, uno la aprende clave. generalmente a los 80, 90 años. Bueno, y eso es una cosa que veo que en Uruguay falta muchísimo. Tenemos muchísima. Ningún otro país de los que he vivido o he estado, los alumnos tienen un acceso tan grande a gente que les puede dar trabajo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, toda la gente que está acá en el público, me imagino que todos trajeron sus carpetas para acorralar a toda la gente que es empresaria acá y que contra la gente, ¿no? ¿No? Levante la mano. No veo muchas manos porque me da Pipe, ¿qué te hubiera gustado? ¿Qué tuviste que aprender que no? En realidad, la publicidad me convirtió en empresario. Yo no tengo formación de empresario. Yo no sé de finanzas, de temas económicos no entiendo, pero recursos humanos es un tema que me gustaría manejar mejor, porque finalmente lo que nosotros trabajamos es con personas. Claro. En un momento uno se sienta acá, viene a la hora, pone la cara, escucha va referente, está todo bien, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que no es así. Después tuviste la fortuna de ser el que pone la cara, pero Claro. en realidad son trabajos de equipo, ¿viste? Y entender que en realidad vos sos un administrador de energías y un administrador de conocimientos y todo, y que sin una buena selección de gente y sin potenciar a la gente, sin que la gente te potencie a vos y sin que la gente te elija a vos, las cosas no funcionan, pero asumirlo de forma honesta y sincera, ¿no? Nuestro trabajo empezó a ser un trabajo del cual nos sentíamos orgullosos cuando nos dimos cuenta que era el trabajo de mucha gente valiosa, ¿no? Entonces, Lo colectivo, perdón, que es una palabra que es más linda que equipo, ¿sabes? sí, no sé por qué. ¿Por qué? Porque claro, es un trabajo colectivo, quiere decir que se hace de a muchos. En cambio el equipo, Pasa qué que yo- pesada. yo- claro. Laura, te voy a decir una cosa. Sí. Yo cuando hablo siempre hablo de fútbol, que está hablando de otra cosa. Claro, entonces sí, de equipo. A mí de equipo. básicamente lo que me claro, importa es yo el como fútbol. hablo de otras cosas, lo pienso en lo Es decir, colectivo. Está a bien, mí, está bien. Mira, si no me hubiera ido de este país, porque creo que Restringite, mucho claro, más nos está puede bien. ofrecer este país Claro. que fútbol. Entonces, a mí lo que me interesa de este país es fútbol. Está perfecto. Entonces habla de básicamente. equipo, que es el problema que tenemos. Como es un equipo y no trabajan colectivo, pierden. Claro, A veces, no, claro. Ojo. Entonces, lo que sucede acá es que vos trabajás con los otros y entender cómo hacer para generar un proyecto
que tu proyecto sea también el proyecto de los otros y que el proyecto de los otros sea tu proyecto. Que vos estés bien, que para que vos estés bien, el otro tiene que estar bien también y encontrar su camino. Y que quizás confluís durante un periodo de tiempo y otro periodo la cosa no confluye, y a no enojarte cuando uno se elige por un periodo de tiempo nada más. Entender eso del otro es fundamental, ¿no? A mí te digo que lo que más me ha costado aprender y me cuesta aprender es eso, es entender el liderazgo desde qué lugar, ¿no? Y luego también entender de que el trabajo es una construcción colectiva. Nosotros trabajamos con clientes. No, ni por supuesto, pero te digo una cosa, no, pero el tema del colectivismo y todo, un poco me asusta. Un poco me asusta Uruguay. Hay palabras en Uruguay que ya me tienen un poquito como así, como que, por ejemplo, ya dijiste diverso, diversidad, cosas. Pero escuchá, no, yo te vengo siguiendo si estamos justo al lado. Pero es lindo, ¿no? Es muy lindo, pero finalmente es qué pasa con los clientes, ¿no? Con la gente que quiere trabajar ahora, por lo que escuché, la carrera se empieza a reformular y el marketing entra dentro de lo que es la carrera. Y eso es bien importante, porque la formación de los clientes para las campañas es tan importante como la formación que tenemos en las agencias. Nunca trabajamos más cerca, porque hoy muchas veces nosotros respondemos de nuestras agencias en nombre de nuestros clientes, que es un community manager, una persona que está en contacto con los clientes de nuestros clientes. La voz directa. Pero nunca trabajamos más cerca de los medios, porque ahora el medio y la idea van casi de la mano. Empieza la cosa a juntarse. ¿Cuánto vale hoy un Smart TV? Vos hablaste del teléfono y todos sabemos la importancia de lo móvil, ¿no? Pero ¿cuánto vale un Smart TV? Acabo de dar una oferta excelente de motociclo por $599. Justo esta es nuestra, pero el hecho es, por $599, ¿cuánto cuesta el Smart TV dentro de 2 años? Esas cosas solamente bajan de precio. Entonces los chicos saben qué es YouTube y saben qué es Netflix y muchas veces no saben los canales que nosotros sí conocemos, esos nombres de canales, ¿no? Entonces, gran desafío. Gran desafío. Lo único que me parece, sí, como mensaje a nuevas generaciones, que pues estamos en una universidad y me parece que está bien decirlo, es, esto está bueno. Es decir, trabajar de esto es interesante. Y el mundo requiere de comunicación. Y ojalá las generaciones que vienen puedan apuntar a esa calidad que nosotros vamos perdiendo cada día. Muy bien. Y hablando de lo colectivo, del equipo, tenemos nada más que tiempo para 2 preguntas puntuales del público, para alguno de los referentes. Así que pónganse en fila, por orden alfabético, de edad, por cuadro de fútbol. ¿Se acuerdan lo del networking que dije? No era joda. Así que traten de... Aunque también a veces es mejor callar, ¿no? Preguntas del público, si no podemos... No, tienen que haber. Tiene que haber, estoy Seguro alguien una que universidad de comunicación, tienen que haber. Claro. Nosotros Alguien está ahí que no se anima a hablamos. hablar. Es una de las cosas que pasa muchas veces en la escuela y el liceo, que se aprende que la mejor estrategia es callarse. Acá en la universidad la mejor estrategia es ponerse frente a las cámaras y sudar. Así que a ver quién... No hay preguntas. O sea que básicamente todo lo que estuvieron diciendo toda esta gente les resbaló. Hay un muchacho. Menos a este señor. ¿Cómo se llama usted? Nicolás, Nicolás, un campeón. muchas gracias. No, la pregunta que quería hacer era con el tema del manejo de información, que ya que hoy en día se fluye mucha información, que nos conectamos a Facebook y ya vemos un montón de cosas nuevas, novedosas. Mi punto de vista es, esa información, ¿cómo podemos llegar al punto de saber si es verdad o no cuando no pasa por las manos de un profesional o no las vemos publicadas en una página como puede ser de algún diario oficial? ¿Cómo podemos esa fuente de información, esa fluidez, que no tenga filtro, podría ser algo bueno, algo malo, con los avances tecnológicos que vemos, no sé, una persona que ve algo, dice esto me preocupó, ya lo publica y ya es como algo viral, preocupa a todo el mundo, simplemente por el hecho de, bueno, no se tomó la molestia de ver otro filtro para ver si tiene la misma opinión o es algo verdad. ¿Quieres hacerle la pregunta a alguien en particular o alguno de ustedes quiere tomar la posta? El que quiera responder. El doctor Aguirre. ¿Yo? Sí, doctor. Y no, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que eso es parte del espíritu, de la vocación que uno tiene que tener, ¿no? Yo hace un tiempito tenía un amigo de esos que cuentan su vida en Facebook día por día, lo que come, no todo, y habían puesto indignado una cosa que decía que le habían dado a Paulo Coelho el Nobel de Literatura. Una página de esas que no existe, ¿no?
Y digo, ¿qué trabajo es ir y buscar la página del Nobel de Literatura y ver que el Nobel de Literatura todavía no le habían entregado, que se había postergado la entrega, finalmente se lo dieron a Bob Dylan, malagradecido que no lo va a ir a recibir? Pero yo creo que eso es lo que diferencia un periodista de otro tipo de gente que tiene otra inclinación. O sea, es eso que yo decía, esa dosis de escepticismo, Claro. de desconfianza, de decir, pero a ver, ¿esto es verdad? Y bueno, eso es algo que se aprende, pero también es algo que viene un poco innato, ¿no? O a menos que uno vaya a Facebook a buscar razones para indignarse también, que es una especie de masoquismo, ¿no? O sea, pero que no deja de ser un buen modelo de negocios, por lo menos para Zuckerberg, parece que le está yendo bastante Pero bien. eso también tiene que ver con, ¿sabes?, ser autónomo. Eso, el principio de autonomía es algo que hay que desarrollar, que tiene que ver con la libertad. Ay, es una palabra que capaz que te hace daño, pero... no, pero me parece que ahí hay algo, o sea, de tomar la vida. Y me parece que por ahí cuando yo tenía 20 años podría ser tu madre, estoy re bien conservada, pero podría ser. Teníamos esa necesidad de salir de la casa, ¿viste? De agarrar la vida. Y creo que a veces un término maravilloso que aprendí hoy, infoobesidad, que es el hambre permanente de tener información, nos corta la autonomía porque uno duda. ¿Tá? Y por eso ese rollo del viaje iniciático que dije y toda esa cosa. Hay algo ahí que me parece que capaz leyendo a los grandes clásicos un poquito podés encontrar una respuesta por fuera de las fuentes, digamos. ¿Puedo decir algo, Gonzalo? Que tiene que ver con la credibilidad y con la confianza, ¿no? ¿Para qué existen aún los medios de comunicación y las marcas de los medios de comunicación, ¿no? Si en realidad todos nos pasan cosas y podemos compartir cosas que nos pasan, ¿qué sentido tienen? Pues tiene que ver con la credibilidad, en definitiva. El medio sigue siendo el mensaje, Pero claro, por más que todos seamos medios, ¿no? Entonces, si algo está en un lugar y no está en el otro, por algo es. Estamos cargados de información. Simplemente es quién la da, pasa a ser tan relevante como la noticia en sí misma cuando todo el mundo está dando información de todo tipo. Entonces acá se trata justamente de empezar a proteger de alguna manera, y lo que está en juego es el futuro de los medios, que son los que nos aportan la credibilidad de lo que estamos leyendo. Depende de qué medios también. Claro, por supuesto, pero Claro. cada uno elige creer en quien cree. Claro, bueno, y Porque eso ahí tiene que ver está, con la claro, libertad. claro. Entonces, cada uno elige creer en quien cree. Ahora, si tú crees en ciertas cosas, tú dijiste el Washington Post, y más allá que Amazon o Amazon, vos te elegiste informar desde ese lugar sobre la elección que sucedió en Estados Unidos. Está perfecto. Ahora, vos le crees a eso y no a cualquiera de los millones de tipos que están opinando. Lo que dice ahí puede ser cierto. Entonces, estamos hablando de el valor de los medios y lo clave que son para la información cierta y fidedigna y para la calidad democrática al final, ¿no? Pipe decía hoy que somos muy parecidos los uruguayos y distintos al resto del mundo en algunas cosas. Y yo, que he vivido muchos años afuera en distintos lugares, sé que en los conciertos los uruguayos estamos siempre duros y recién empezamos a bailar en la penúltima canción y en la última canción nos liberamos y cuando estamos con las ganas se acabó el concierto. Yo les había prometido 2 preguntas. Para usar un término técnico, académico, tengo un doctorado, cagaron fuego. Vamos a cerrar Comunicadores 2020. Les agradezco a Laura, a Pipe, a Martín y a Andy, y a ustedes por estar con nosotros, escuchando, pensando cuáles son los desafíos del futuro cercano y capaz que un poco más lejano de la comunicación en Uruguay y en el mundo. Muchísimas gracias.